Te doy la bienvenida a otra emisión de Lengua Materna Español Tercer Grado. Con este programa comenzamos otro tema en el que te acompañaremos durante el diseño y organización de un periódico escolar. Para comenzar, haremos un breve recorrido por la historia del periódico y conoceremos su propósito. Los periódicos y su contenido forman parte de tu vida cotidiana, por lo que esta pregunta te resultará sencilla. ¿Qué es un periódico? Escribe la respuesta en el cuaderno. Volverás a ella al final del programa. En este momento conoces y has escrito gran variedad de textos periodísticos, por lo que estás más que preparado para crear un periódico escolar. Comencemos aprendiendo un poco de su historia. En el año 59 antes de nuestra era, en el antiguo Imperio Romano, se pueden encontrar los primeros antecedentes de la prensa escrita. Publicaban semanalmente la Acta Diurna, en la que informaban de hechos políticos, noticias de sociedad, de interés público y rumores. Otras culturas también tuvieron textos parecidos, hasta que más tarde, en la época medieval, además de los juglares que iban de pueblo en pueblo recitando los sucesos más relevantes, se colgaban en las calles avisos escritos a mano. Ya luego, en el siglo XVIII, surgió en Inglaterra y otras ciudades europeas gacetas noticiosas que se copiaban de un original calado en madera. Fue hasta el siglo XVII, gracias a la invención de la imprenta con sus caracteres móviles, que se revolucionó la reproducción de escritos y con ello la creación de hojas que difundían noticias de distintos tipos. El primer periódico impreso surgió en Alemania en 1457 y en el siglo XVII ya era común en Europa y América la impresión periódica de estas publicaciones, que a veces solo estaban compuestas por pocas páginas. En Suecia surgió en 1645 un periódico que sigue publicándose en nuestra época. En México, los periódicos más antiguos son La Gaceta de México de 1722 y El Diario de México, que surgió en 1805 y que por más de una década apareció de manera periódica. Poco a poco, gracias a la experiencia, avances tecnológicos y creciente número de personas que sabían leer, los periódicos fueron evolucionando y adquiriendo sus propias características y gran poder. Por ejemplo, en las guerras mundiales, la prensa de los países involucrados fue utilizada como medio de propaganda que inventaba o manipulaba la información, tanto para poder reclutar más soldados como para convencer al público de lo justo de su causa. Después de la Segunda Guerra Mundial se impulsó la necesidad de que los diarios presentaran información veraz, basada en hechos y en la investigación. El periódico es un medio en constante evolución que sigue adaptándose a los tiempos y a las necesidades del lector, habiendo en la actualidad periódicos digitales. ¿Te imaginas cómo serán los periódicos en 100 años? Ahora sí, aprendamos más del periódico. El periódico es una publicación que contiene una diversidad de textos cuyo propósito último es informar al lector de manera clara, veraz y objetiva. Algunas de las características del periódico son: actualidad, presentar temas de actualidad que sean de interés o incumban al público. Periodicidad, ser publicado con una periodicidad fija, diaria, semanal, mensual, etc. Buscar llegar al mayor número de personas, ya sea local, nacional o internacionalmente. Secciones, contar con secciones que dividan la información por temas y tipo. Formato, el texto e imágenes se presentan en un formato específico que lo hace reconocible, aunque pueda tener variaciones menores que se relacionan con el estilo, creencias y afinidades de quienes crean una determinada publicación. Algunas de las funciones principales de un periódico están: ofrecer información detallada de los sucesos más relevantes en distintas esferas, entretener y formar opinión sobre temas sensibles o relevantes para la sociedad. Busca y revisa un periódico impreso o digital para verificar si cumple con las características mencionadas en el programa: actualidad, periodicidad, alcance, secciones y formato.
Al inicio del programa respondiste en tu cuaderno con tus propias palabras lo que es un periódico. Si lo visto en el programa cambió tu respuesta, realiza los cambios necesarios. Somos entes sociales, por lo que estar informados, desear saber qué sucede a nuestro alrededor es y seguirá siendo una necesidad básica para el ser humano. Esperamos que con lo visto en el programa hayas aprendido un poco más sobre el periódico. Te espero en la siguiente emisión.